Es seguro volver, sí, sin duda es seguro volver y por eso las autoridades han modificado la conducta de la que era la primera etapa de la diseminación de la enfermedad por COVID y hoy en día es seguro volver. Tenemos que tener en cuenta que tenemos realmente una circulación viral particularmente baja en este momento. Ha habido días de ningún caso nuevo, otros días de un caso en los 500, 600 o 700 estudios que se hacen por día de pacientes, de personas con sospecha de tener la enfermedad. Si entre los que tienen sospecha de tener la enfermedad hay uno en 700 que da positivo, realmente eso nos está hablando de una particularmente baja circulación viral. Si pensamos en niños, en nuestro país hasta ahora, desde que empezó la pandemia, ha habido aproximadamente unos 18 casos de niños. O sea que realmente el número de niños y adolescentes que hemos tenido en el Uruguay es particularmente bajo. Y cuando aparecieron esos niños, aparecieron porque eran contactos de familiares, convivían con familiares que estaban dentro de su casa y que eran positivos y eventualmente tenían síntomas. Por eso se les hizo el estudio, porque de esos 18 en total que hubo, habrá habido 2 o 3 que tuvieron fiebre, el resto totalmente pasaron en forma asintomática. Y a su vez, de esos que fueron positivos, casi la gran mayoría son de 9, 10 años en adelante, o sea, niños pequeños, niños preescolares de 2, 3, 4, 5 o hasta, digamos, hasta los 9, 10 años prácticamente son extremadamente bajos. No solo han sido asintomáticos, sino que pasaron y se recuperaron espontáneamente, pero nadie llegó a darse cuenta ni siquiera que estaban enfermos. ¿Cuál es el daño que estamos generando cuando estamos reteniendo a los niños? Porque no es que no exista daño, no existe o disminuye la posibilidad de que el niño se infecte con el coronavirus, pero estamos generando daño. Yo ahora vengo de la consulta y el predominio de los pacientes que he visto, los adolescentes vienen con crisis de ansiedad, con crisis de angustia, con trastornos de la alimentación, unos han subido groseramente de peso, otros no han comido, pero no han comido porque están deprimidos, no quieren salir de sus casas, no quieren salir de donde están metidos porque les viene también una sensación de miedo el salir. Entonces, no es que no sea problema no salir, es un problema no salir. Los niños son los niños, las escuelas están para los niños, las escuelas vacías son edificios espantosos, las escuelas son escuelas cuando tienen niños adentro y no es un problema académico lo que están perdiendo los niños. Lo académico es lo que menos me preocupa, es lo que menos me importa. Si aprenden las tablas más adelante, si aprenden los ríos del Uruguay más adelante, me importa exactamente lo mismo. No me preocupa. Me preocupa que los niños, para desarrollarse, para desenvolverse, para ser personas socialmente útiles, tienen que convivir en sociedad, tienen que vivir en sociedad y tienen que compartir con sus pares. La necesidad del tapaboca es fundamentalmente cuando no se puede tener, estamos hablando de niños o adolescentes que se infectan poco, que transmiten poco. Se están tomando una serie de otras medidas, como es el distanciamiento físico, el lavado y correcta higiene de manos. Es importante el tapaboca esencialmente en los momentos de aglomeración para ir o para salir de la escuela. Esencialmente a la entrada, si van en un transporte, en el transporte, a la entrada cuando se juntan los niños con los padres, ese tipo. A mí me preocupa siempre más la transmisión del virus entre los padres y los maestros, no entre los niños y los maestros o los maestros a los niños. Me preocupa más que todo entre padres, entre adultos, porque allí es donde es quizás más difícil de controlar. Entonces, para el momento que ingresan en el colegio o en la escuela y para el momento que salen de la escuela, ahí es bueno que estén usando, porque ahí se aglomeran, no se puede mantener la distancia, si bien es un lapso corto, pero bueno, es mejor que lo tengan y nos sentimos todos más tranquilos. Los niños en sí mismos, cuando están en la clase y la maestra ya los dejó más o menos ordenadamente todos quietos y sentados,
no me parecería mal que les permitan no estar, porque 4 horas con el tapaboca para niños pequeños siempre es un problema. Para niños menores de 5 años diría que va a ser siempre un problema porque no soportan ni 10 minutos el tapaboca. Después de los 6, 7 años, de repente pueden estar a la entrada, pueden estar a la salida, pero cuando están todos sentados en el salón de clase se ha logrado una buena higiene de manos, se ha logrado un distanciamiento físico entre los niños, están todos quietos, más o menos quietos, ahí se puede dejarlos sin ningún problema, sin el tapaboca, y la maestra usará el tapaboca mientras empieza, entran, salen, o cuando se acerca personalmente muy directamente a un niño, pero cuando logra mantener una distancia, es posible y es aceptable que pueda sacarse para transmitir la gestualidad. Estamos refiriéndonos predominantemente para niños pequeños. Cuando pasamos a niños más grandes de la escuela o incluso a adolescentes, ya pueden manejarse mejor con el tapaboca, tanto los docentes como los niños y adolescentes, niños grandes y adolescentes. Pero también estar 4 horas para los niños grandes o para los adolescentes puede ser un poco cansador. Los niños que tienen asma, por ejemplo, no está bueno que estén todas las 4 horas con el tapaboca. Si un niño está, porque es medio alérgica, con rinitis, porque hay muchos niños en esta época con alergias que no necesariamente quiere ser una infección respiratoria, puede estar un poco de rinitis o nariz tapada, como se dice, no es bueno que esté con un tapaboca porque realmente va a estar muy incómodo. Y no es bueno porque tampoco es bueno estar respirando el mismo aire que se exhala, estar inhalándolo permanentemente. Entonces, volvemos a lo mismo. En los momentos que se juntan, que no se puede mantener el distanciamiento físico, se colocan, para un recreo se lo colocan, cuando entran, cuando salen del colegio, de la escuela, se lo colocan, pero cuando están todos en sus salones y se han tomado las medidas adecuadas en cuanto a distanciamiento físico, al lavado de manos, en plena clase se los pueden sacar, respirar tranquilos, pueden hablar tranquilos, no va a haber ningún problema. La bibliografía internacional que ha mostrado que yo estoy con el coronavirus, toco, porque me he tocado las secreciones, toco en la madera y en el escritorio, y puede ser, viene otro, estudia esa superficie que yo toqué y han detectado ácido ribonucleico viral, o sea que quedó virus en la mesa, eso es cierto. Nadie ha demostrado que ese virus que quedó en la mesa sea infectante, porque tendría que darse varias circunstancias simultáneas, que haya mucho virus, que no se haya terminado de secar, que venga otra persona, lo toque y se lo toque en una mucosa o se lo toque en la boca. O sea, tienen que darse ciertas circunstancias para que eso sea infectante. El hecho de que aparezca el virus en el cartón, en el plástico, en el metal, no necesariamente quiere decir que es infectante, es potencialmente infectante. Entonces, por precauciones se está usando el alcohol en spray o el alcohol en gel en las manos, o se pasan los alcoholes en los escritorios, etcétera, y con eso se elimina. En cuanto a los niños y en las escuelas, los artículos de deporte, de juego, por ejemplo, se va a intentar de que no compartan un juego y que todos toquen ese juego. Se va a tratar de que sea más bien individual ese tipo de actividades y evitar, por lo menos por ahora, el estar tocando cosas en común. Y bueno, y en principio con esas medidas sería lo lógico. Y después estamos esmerándonos en que haya una buena higiene entre que sale un grupo y entra el otro grupo, hay una higiene, no enloquecer, tampoco queremos niños psicóticos y paranoicos con miedo de tocar cualquier cosa, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de personas que no se enferman habitualmente y estamos transmitiéndoles toda la psicosis de la enfermedad que pueden tener los abuelos, que podemos tener nosotros, los que tenemos más años, para un niño que él no va a tener ese problema. Bajemos las revoluciones, tratemos de entender que esta situación transcurra con el menor daño psicológico posible para los niños y para los adolescentes. Se lava las manos, se lava la cara, suponete que son niños preescolares, niños pequeños, digo yo, niños de
4 años, 5 años, que normalmente los van a bañar a las 6, 7 de la tarde, bueno, adelantamos un poco el baño, cuando viene, se baña y se acabó el problema. Si es un adolescente, un grande, los niños escolares que vienen con túnica, se sacan la túnica, queda colgada, se lavan las manos, se lavan la cara y arriba. Y los adolescentes, bueno, como adolescentes, no les vas a explicar, no les vas a decir que se bañe, porque vuelvo a decir, tampoco lo vamos a enloquecer y a psicotizar como que venís de una área completamente contaminada y esto es horrible. No, no, bajemos la pelota al piso, se lavan las manos, se lavan la cara eventualmente, alcohol gel, y bueno, y si hay en casa conviven con alguna persona que tenga factores de riesgo o con algún abuelo, tratar de no estar a los besos, pueden saludarlo, pero tampoco estar todo el día arriba del abuelo, respirándole arriba, nada más. La línea para decir no lo mando, primero es que esté en contacto en la familia o en la casa, haya alguien que esté en cuarentena por la posibilidad del coronavirus. Si una persona, el tío con el que viven, estuvo en contacto con alguien en su trabajo y ahora está en cuarentena, no puede ir a trabajar, bueno, en esa casa los niños no pueden ir a la escuela porque si tienen un contacto en su casa con el coronavirus, hasta que no se descarte, no pueden ir. Si está con fiebre y tos, un cuadro de aspecto viral, fiebre y tos, no debe ir. A partir de 37,5 en adelante. Si está con fiebre y tos, si está con fiebre, tampoco debería ir a la escuela. Si está con algunos moquitos, alguna rinitis que se confunde muchas veces con lo alérgico, va a ser muy difícil que no vaya a la escuela si el niño está bien. Habrá que tener un criterio de sentido común. Si estuvo con fiebre de noche y ahora de mañana está sin fiebre, no va igual, porque estuvo en las 24 horas previas con fiebre y hasta que no se resuelva el chiquilín, ahí se va a hacer un poquito más estricto con las preguntas que se les hace cuando ingresan, si tuvieron síntomas o algo, que simplemente es para el contexto global. Va a ser un poquito difícil también, de todos modos, de manejar, porque cuando empieza la escuela también empiezan las virosis normales, respiratorias, no el COVID, sino las otras virosis. Y bueno, pero también es mejor que no vayan con las otras virosis. Entonces, bueno, ahí habrá que tener un poquito de sentido común, y vuelvo a decir, los síntomas importantes son fiebre y tos, y eventualmente un contacto intradomiciliario con alguien que se sospeche que pueda tener coronavirus. Un poco más de fútbol podría autorizarse porque en tanto no haya adultos en el medio, son solo niños y están entre ellos, es un poco lo mismo que van a estar compartiendo en clase, o sea, no parece ser una exageración. Grupos a casas, eventualmente, pero tratamos por ahora de que no haya grandes aglomeraciones, que no sean 14 chiquilines. Si van 2 chiquilines a otra clase y son 3, bueno, está bien, está aceptable. No juntar un cumpleaños y juntar 25 niños todos juntos, porque si después el tío del nene del cumpleaños aparece con el coronavirus, se va a armar un desparramo que va a ser una locura. O sea, evitamos todavía las grandes aglomeraciones, pero los gurises que se juntan 2 o 3, hasta 4 chiquilines, bueno, no parece una locura. Y insisto, siempre me preocupan más los padres cuando están en contacto entre ellos que los niños con los padres.